y tenemos hoy el privilegio de continuar con nuestro estudio de Primera de Corintios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Primera de Corintios capítulo 12 y vamos a retomar nuestro estudio en el versículo 7. Pero vamos a leer del versículo 4 hasta el 11. Este es el siguiente párrafo que planeamos estudiar el día de hoy. Primera de Corintios 12, vamos a leer desde el versículo 4 hasta el 11 para recordar lo que viene antes del versículo 7. Primera de Corintios 12, versículos 4 al 11. Dice así la palabra de Dios. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Recordemos que nos encontramos estudiando 1 Corintios capítulos 12 al 14. Esto es parte de nuestro estudio versículo a versículo de esta epístola hermosa. Y estamos explicando que para edificar a la iglesia mediante tu don espiritual, necesitas entender 5 elementos de los dones espirituales. Este es el tema a nivel panorámico de los capítulos 12, 13 y 14. Recordarán que hemos dividido nuestro estudio de estos 3 capítulos en 5 partes. Ya vimos la primera en los versículos 1 al 3 de 1 Corintios 12. Estudiamos la naturaleza de los dones espirituales, la cual es espiritual. Y hoy llegamos a la segunda parte, el segundo de estos 5 elementos. Realmente comenzamos a estudiarlo en nuestro último estudio hace 15 días, pero vamos a retomar nuestro estudio en este segundo de 5 elementos de los dones espirituales, que va desde el 12:4 hasta el 12:11. Y aquí encontramos la fuente de los dones espirituales. La fuente de los dones espirituales es Dios, y esto lo vemos en 1 Corintios 12, 4 al 11. De nuevo, la última vez llegamos hasta el versículo 6. Y observen aquí en los versículos 4, 5 y 6 que el Espíritu en el versículo 4, el Señor Jesucristo en el versículo 5 y Dios Padre en el versículo 6 son presentados de manera paralela. Observa algo hermoso que sobresale aquí en los versículos 4 al 6. Aquí tenemos a la Trinidad. Leamos de nuevo los versículos 4 al 6 y vean a las 3 personas de la Trinidad. 1 Corintios 12, 4. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Versículo 5. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y versículo 6. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Aquí tenemos una de las declaraciones más claras en toda la Biblia de la Trinidad. Observen que el pasaje muestra por lo menos 2 verdades acerca de la Trinidad. En primer lugar, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel de esencia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están al mismo nivel de esencia. Y en segundo lugar, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo operan en unidad. Y aquí en este texto, en 1 Corintios 12, 4 al 6, hay una verdad muy importante. Escucha esto. Las 3 personas de la Trinidad
están involucradas en tu servicio a la iglesia. ¿Cómo? El Espíritu te capacita para servir. Al servir a la iglesia con ese don que Dios te ha dado, sirves al Señor Jesucristo y es Dios Padre quien produce la actividad y el efecto del servicio que realizas. Y debido a esta verdad tan importante, piensa por lo menos en 3 implicaciones prácticas para tu vida. En primer lugar, esto te fortalece para que no pienses que eres incapaz de servir a la iglesia. Esto te fortalece para que no pienses que eres incapaz de servir a la iglesia. En segundo lugar, no necesitas técnicas humanas para servir a la iglesia. No necesitas técnicas humanas para servir a la iglesia. Y en tercer lugar, ninguna persona puede detener lo que Dios quiere hacer mediante tu servicio a la iglesia. Ninguna persona puede detener lo que Dios quiere hacer a través de ti al servir a la iglesia. Esto es impresionante. Esto es tan alentador, tan fortalecedor. La Trinidad está involucrada en tu servicio a la iglesia. Pero observa el versículo 7. Pablo explicó más detalles de los dones. Aquí viene, 1 Corintios 12:7. Pero a cada uno, no hay excepción, a todo cristiano, continúa el versículo 7, le es dada. Esta frase es pasivo en griego. En otras palabras, los corintios y nosotros, todo cristiano, lo recibimos. No nos los dimos, sino que lo recibimos. En griego esta frase le es dada, apunta de manera implícita a que Dios es el único que decide a quién dar de manera gratuita. Observa la siguiente frase, les dada la manifestación. Esto se refiere a los efectos visibles, como alguien dijo, y observa de quién es esa manifestación, al final del versículo 7, del Espíritu para provecho, o para utilidad, o para beneficio. ¿Provecho de quién? Del cuerpo de Cristo, del resto de los cristianos. ¿Cómo sabemos que no es para el provecho del que recibió el don y que es para el provecho de los demás? Porque Dios enfatizó el servir a otros a lo largo de 1 Corintios 12, 13 y 14. Dios enfatizó que Dios, ese don, esa capacidad que te dio al nacer de nuevo para servir al cuerpo de Cristo, fue con ese fin, para que sirvieras a la iglesia, para que sirvieras a los otros cristianos. Esto lo vemos, por ejemplo, en 1 Corintios 12, 25. Ahí en 1 Corintios 12, 25 dice, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Observa esto de que Dios te dio ese don espiritual no para tu provecho, sino para el provecho de los demás cristianos, para el provecho de la iglesia. De nuevo, véanlo en este énfasis en 1 Corintios 12, 25. Y esto como muestra, lo vamos a ver a lo largo de nuestro estudio, si el Señor quiere. Pero no solo vemos esto en 1 Corintios 12, 25, sino también en 1 Corintios 13, 5, hablando de la actitud que debe caracterizarnos al ejercer nuestro don espiritual. Y esto lo veremos, si el Señor quiere, en 2 semanas. 1 Corintios 13, 5 dice que el amor no hace nada indebido, no busca lo suyo. Y de nuevo, vean ese énfasis en que el don espiritual que Dios te dio no es para tu beneficio, no es para tu provecho, sino para el provecho de los otros cristianos, el provecho de la iglesia. Lo vemos de nuevo a manera de muestra, a manera de ilustración aquí, en 1 Corintios 12, 25, 13, 5 y uno más, 1 Corintios 14, 5, aunque hay otros, de nuevo ya lo dijimos, y lo veremos de nuevo conforme avancemos si el Señor quiere. 1 Corintios 14, 5, así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizaseis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, escucha esto, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Entonces,
En estos textos vemos cómo Dios enfatizó el servir a otros. Y al final del versículo 7, regresando a 1 Corintios 12, vemos que el Espíritu produce efectos visibles en todo cristiano para el beneficio de todos los cristianos. Entonces, el don espiritual que te ha dado Dios es para que lo uses para el beneficio de otros, no para tu beneficio. Esto es muy importante. Escucha, es contradictorio que alguien use el don que Dios le ha dado para beneficio personal. Por ejemplo, el usar ese don con la intención de ganar dinero, o usar ese don para llamar la atención, o usar ese don para hacerse famoso. Que el Señor nos guarde de eso. Debido a que el Espíritu Santo entonces te ha dado un don espiritual, busca y aprovecha las oportunidades que Dios te dé para usar ese don para el beneficio de su iglesia, para servir a su iglesia. Y podrás decir, bueno, pero yo no tengo la capacidad de servir, yo no tengo un don espiritual. Claro que sí, lo acabamos de ver. Si eres un verdadero cristiano, el Espíritu te ha capacitado para servir a la iglesia. Recuerda, versículo 7, a cada uno, no a algunos, a cada uno. ¿De qué manera te ha capacitado el Señor? Bueno, aquí en los versículos 8 al 10 vemos una lista de dones que el Espíritu Santo da. Estos no son los únicos que hay. En Romanos capítulo 12 y Efesios capítulo 4 encontramos otros. Y después del versículo 11, en unos minutos, planeamos ver los otros dones que no están aquí en 1 Corintios 12, pero sí están en Romanos 12 y también en Efesios 4. También vamos a ver, si el Señor quiere, la próxima semana, al final de 1 Corintios 12, otros dones. Pero el punto es que las listas de dones espirituales en el Nuevo Testamento las encontramos en Romanos 12, 1 Corintios 12 y Efesios 4. Vamos a ver las que hay aquí en 1 Corintios 12. Y por hoy, como únicamente planeamos llegar hasta el versículo 11, aquí en 1 Corintios 12, 8 al 10, porque en el 11 ya no hay más dones, lo veremos en un momento. Aquí en 1 Corintios 12, 8 al 10, vemos 9 dones espirituales. 9 dones espirituales. De nuevo, veremos más al final de 1 Corintios 12, si el Señor quiere, la semana próxima. Pero por hoy, al considerar 1 Corintios 12, 8 al 10, encontramos 9 dones espirituales. Y antes de ver estos dones específicos, debemos entender que Pablo no los definió, no explicó cómo eran, no explicó cómo se veían, simplemente los mencionó. Esto parece indicar que los corintios sabían de qué estaba hablando. Y en algunos de estos dones estamos más seguros de lo que quiso decir. ¿Cómo lo sabemos? Por el uso de las mismas palabras que vemos aquí en 1 Corintios 12, se usan en otras partes de 1 Corintios o incluso en otras partes del Nuevo Testamento. Pero hay otros dones en donde no estamos seguros de lo que Pablo quiso decir. Pero veamos el texto. Y aquí de nuevo, entre otros libros, nos ayuda la teología sistemática de Mayhew y de MacArthur. Pero vean en el versículo 8, este primero de 9 dones que encontramos aquí en los versículos 8 al 10. Dice aquí, 1 Corintios 12, 8, porque a este es dada, de nuevo, pasivo en el griego, la frase dada es dada, pasivo en el griego, esto es, la persona lo recibe, y observen quién se lo dio, versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Este don se refería a la capacidad de explicar la revelación directa de Dios para guiar a la iglesia a tomar una decisión. Creemos que este don fue un don milagroso, temporal, porque aparece junto con la palabra de ciencia y la profecía en 1 Corintios 13:8. Escuchen cómo lo dice ahí. 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Cuando lleguemos allá a 1 Corintios 13:8, de nuevo en 2 semanas, si el Señor quiere, explicaremos ese versículo.
Entonces, este primer don del versículo 8, palabra de sabiduría, era un don milagroso. Este era un don milagroso. Por ser un don milagroso, ya explicamos que solo existió durante la época de los apóstoles. Ahora, observen aquí algo importante. Este primer don del versículo 8, palabra de sabiduría, era un don milagroso. De nuevo ya explicamos que solo existió durante la época de los apóstoles. Y observen el segundo don en la lista. Y un comentario aquí antes de continuar. Allí en 1 Corintios 13:8 ya dijimos que aparece con la palabra de ciencia o de conocimiento, también con las lenguas. Dijimos que esta es palabra de sabiduría. No aparece de manera explícita ahí palabra de sabiduría, solo vemos profecías, lenguas y ciencia, pero la implicación, para ser más exactos en nuestra explicación, es que la palabra de sabiduría y de ciencia o de conocimiento estaban íntimamente ligadas, estaban relacionadas. Y vamos a explicarlo en un momento, porque la palabra de sabiduría y la palabra de conocimiento estaban muy relacionadas. En cierta manera había cierto solapamiento entre estos dos dones. Entonces esto lo aclaramos porque en el versículo 8 no aparece de manera explícita, pero pensamos que de manera implícita está relacionado el don de palabra de sabiduría con el don de palabra de ciencia. Lo vamos a explicar en un momento, y también, si el Señor quiere, la próxima semana, el próximo domingo, al final de 1 Corintios 12. Ahora, observen el segundo don en la lista. Dice aquí en el versículo 8, a otro, palabra de ciencia, o se puede traducir de conocimiento, según el mismo Espíritu. No estamos totalmente seguros de cómo era este don, pero, como también aparece en 1 Corintios 13:8, aparentemente este don de palabra de ciencia o de conocimiento, se puede traducir, consistió en la capacidad de explicar la revelación directa de Dios relacionada al conocimiento que ayudaba a guiar la iglesia. De nuevo, por ser un don milagroso, ya explicamos la semana pasada por qué creemos que solo existió durante la época de los apóstoles. Pero vean aquí, de nuevo, la relación íntima entre el don de palabra de sabiduría y el don de palabra de ciencia. Escucha, ya explicamos que el don de palabra de sabiduría de 1 Corintios 12:8 se refería a la capacidad de explicar la revelación directa de Dios para guiar a la iglesia para tomar una decisión. Y aquí también en el versículo 8, el don de palabra de ciencia o conocimiento también consistió en la capacidad de explicar revelación directa de Dios relacionada a conocimiento que ayudaba a guiar la iglesia. Entonces, están muy relacionados aparentemente. Parece haber ahí un matiz de diferencia insignificante. Por eso dijimos que parece haber un solapamiento aquí entre estos dos dones. De nuevo, no estamos totalmente seguros de cómo era el don de palabra de ciencia, pero parece haber cierta relación con el don de palabra de sabiduría. Ahora observen un tercer don aquí, en el versículo 9. A otro, y observen de nuevo ahí el énfasis individual, todo cristiano tiene un don espiritual, pero aquí nos dice, versículo 9, a otro, fe por el mismo Espíritu. ¿Qué es este don de fe? Parece referirse a una confianza excepcional en Dios. Quizás una convicción sobresaliente de que Dios va a actuar en alguna situación. Es probable que personas con este don demuestren un compromiso sobresaliente con la oración. Este don es permanente, este don está vigente en nuestro día. Es posible, como algunos de ustedes conocen, algunos hermanos aún dentro de la congregación de la Iglesia Cristiana de la Gracia, hermanos que muestran una convicción excepcional por encima, digamos, del resto de la congregación, de que Dios está a cargo de todo. Esto es, de que tienen una confianza sobresaliente en Dios. Y, de nuevo, pueden manifestarlo en su compromiso
por así decirlo, por encima del hermano promedio con la oración. Versículo 9 nos presenta otro don. Al final, y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. Esta fue la capacidad sobrenatural de curar a alguien de una enfermedad. Observen aquí que dice dones de sanidades, plural, no un don. ¿Por qué? No sabemos con certeza. Quizás se podría referir a diferentes tipos de manifestaciones de este don de curación. Y ya explicamos por qué creemos que este don no existe en la actualidad y que este don en particular de sanidades, conforme lo vemos en el Nuevo Testamento, solo lo manifestó el Señor Jesucristo, los apóstoles y personas cercanas a ellos. Observen otro don en la lista, versículo 10. Y por cierto, les recuerdo también que, como lo explicamos, los dones temporales solo los manifestaron en el Nuevo Testamento, como de nuevo lo explicamos a detalle la semana pasada, los apóstoles y personas cercanas a ellos. No todo mundo, no todo cristiano, aunque habían miles en el libro de los Hechos, solo recuerdan, contamos 16 que mostraron la capacidad, estos dones milagrosos, estos dones de señales. Versículo 10 continúa. A otro, el hacer milagros. Esta fue la capacidad de hacer actos sobrenaturales que van en contra de las leyes naturales. Explicamos esto a detalle. Por ejemplo, como en Juan capítulo 2, cuando el Señor convirtió el agua en vino, eso fue sobrenatural. Y de nuevo, por ser un don milagroso, y explicamos que solo existió durante la época de los apóstoles. Y recuerden, esto es sobrenatural, esta es la definición de la Biblia. Esto es cuando queremos ver cómo era un milagro en la Biblia, cómo fue una curación sobrenatural en la Biblia, tenemos que acudir a la Biblia, no a la experiencia. Recuerden, por ejemplo, en el caso de las curaciones, a manera de repaso, las curaciones se identificaron en el Nuevo Testamento, por ejemplo, porque fueron instantáneas, totales, fueron algo que fue imparcial, esto es, a todos, con fe y sin fe, incluyeron resurrecciones, y realmente curaron enfermedades serias, enfermedades como alguien que no tenía un ojo, no podía caminar, no algo que pudo haber sido un mero síntoma de una enfermedad, un dolor de cabeza. Observen también en el versículo 10 otro don. Continuamos en nuestra lista, dice, a otro profecía. ¿En qué consistía este don de profecía? En el Nuevo Testamento vemos que el don de profecía se manifiesta de dos maneras. Una, al predecir el futuro, y la segunda, al predicar la revelación escrita. La manifestación de predicción, lo vemos por ejemplo en Hechos 11:28, y estuvo vigente mientras que el Nuevo Testamento estaba siendo escrito. Y esa manifestación del don de profecía consistía en recibir revelación directa de Dios para proclamarla. De nuevo, aquí pueden ver cierto paralelo, cierta relación con la palabra de ciencia y palabra de sabiduría, esta manifestación del don de profecía. Pero al igual que con los otros dones milagrosos, desde que el Espíritu Santo terminó de escribir el Nuevo Testamento, creemos que el don de profecía ya no se manifiesta de esta manera en predecir el futuro, pero sí se manifiesta en la actualidad de una segunda manera. Y esto es en la proclamación de la revelación escrita, o podríamos decirlo de esta manera, en la predicación de las Escrituras. Y esto lo vemos ilustrado, por ejemplo, en los usos de la palabra profecía. En Romanos 12:6, por ejemplo, el que tiene el don de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y ahí, como lo estudiamos hace años en Romanos, se refiere a la fe que Dios ha revelado en su palabra. O incluso en 2 de Pedro 1:19 al 21, ¿recuerdan? Aquí vemos un texto que nos ayuda a ver cómo el don de profecía estaba ligado en esta segunda manifestación a la proclamación de la palabra de Dios. Primera manifestación entonces fue predicción, revelación directa de Dios para predecir algo futuro. Lo vimos en el libro de los Hechos. Esa primera manifestación del don de profecía ya cesó, pero esa segunda manifestación del don de profecía
de predicar la palabra de Dios es permanente, es vigente incluso para nuestro día. Y lo vemos ilustrado de nuevo en Romanos 12:6, segunda de Pedro 1, por ejemplo, 19 al 21, escuchen lo que dice, segunda de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Hay alguno dirá, oye, ahí Pedro se refiere a una revelación directa de Dios fuera de la Escritura. No, aquí se refiere la frase palabra profética a la Escritura. ¿Cómo lo sabemos? Escucha lo que dice 2 Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y escucha esto, versículo 20, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Entonces, la palabra profética de 2 Pedro 1:19 se refiere a la Escritura en el versículo 20. Versículo 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aquí de nuevo, y conforme lo vemos en los últimos libros del Nuevo Testamento, como 2 de Pedro, Apocalipsis, vemos que hay un aspecto de la profecía que está confinado, por así decirlo, a la palabra de Dios. La palabra de Dios es llamada la palabra profética en 2 de Pedro 1:19, es la Escritura y por lo tanto, como también lo veremos en 1 Corintios 14, si el Señor quiere en unas semanas, hay un aspecto del don de profecía, una manifestación del don de profecía que es vigente en la actualidad, que es permanente y se refiere a la proclamación, a la predicación de la Escritura. Apocalipsis 22:19, por ejemplo, escucha lo que dice. Apocalipsis 22:18, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, refiriéndose al libro de Apocalipsis. Apocalipsis 22:19, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, libro de Apocalipsis, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Como probada, 1 Corintios 14 muestra algo de cómo el aspecto, la manifestación del don de profecía, que es la predicación de la revelación escrita, la predicación de las Escrituras, es vigente en la actualidad por los efectos que produce. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, versículo 3. De nuevo lo veremos si el Señor quiere a detalle más adelante. Pero véanlo ahí en 1 Corintios 14, 3. Pero el que profetiza, y observen el efecto que tiene aquí el que profetiza, apuntando a la proclamación de la Escritura. El que profetiza, 1 Corintios 14, 3, o el que predica la Escritura, habla a los hombres para edificación. Ese es algo que la palabra de Dios produce. Esto lo vemos por Hechos, capítulo 20, donde habla de que la palabra de su gracia tiene poder para edificar, para sobreedificar. Esto lo vemos ahí en Hechos 20 para que lo tengan a la mano. Hechos 20, versículo 32, la palabra de su gracia tiene poder para sobreedificaros. Entonces, regresando a 1 Corintios 14, 3, el que profetiza, el que predica la Escritura, habla a los hombres para edificación, para que crezcan espiritualmente. Y continúa, para exhortación. Esta es otra función de la predicación de la palabra de Dios. Y esto lo vemos en 2 de Timoteo 4, lo pueden apuntar ahí. No estamos tomando el tiempo para ver todo esto, si no, no terminamos. Simplemente para que lo tengan a la mano y entiendan por qué decimos que el don de profecía tuvo su manifestación temporal y todavía tiene su manifestación permanente. 2 de Timoteo 4 liga ahí la predicación, dice, a la exhortación. 2 de Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. En otras palabras, llama a la gente a aplicar lo que oye de la palabra de Dios. Y regresando a 1 Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres, el que predica la palabra para edificación, esto es cuando la palabra de Dios es predicada, ya lo explicamos, edifica, te ayuda a entender mejor quién es Dios, cómo ser más obediente a Dios, y también te exhorta
la predicación de la palabra de Dios, te llama a obedecer, y finalmente consolación. Ahí en 1 Corintios 14:3, esto es, te anima, te consuela en momentos de desánimo, de sufrimiento. Y esta es otra función de la palabra de Dios, y por ello vemos aquí que esa manifestación del don de profecía, de predicar la palabra, está vigente en la actualidad, donde vemos ese aspecto de edificación, de consolación de la predicación de la palabra de Dios en Romanos 15:4. Ahí en Romanos 15:4 Pablo dijo, pero las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, regresando a 1 Corintios 12:10, vemos que el cristiano que tiene el don de profecía en la actualidad lo manifiesta predicando. Entonces, en resumen, el don de profecía tuvo una manifestación temporal en donde Dios revelaba de manera directa a la persona algún acontecimiento futuro y esa persona lo predecía, como en el libro de los Hechos. Pero también tiene una manifestación permanente que se refiere a la proclamación, la predicación de la palabra de Dios, lo cual es vigente en la actualidad. Muy bien, veamos otro don, versículo 10. Como pueden ver, no estamos tomando tanto tiempo en otros porque, como ya dijimos hace un momento, no tenemos información acerca de muchos de estos dones. En algunos sí, como en el caso de nuevo de la profecía. Observen otro don en el versículo 10, 1 Corintios 12:10, a otro discernimiento de espíritus. ¿Qué significa esto? Bueno, al igual que el don de profecía, creemos que este don se manifiesta de dos maneras. En la época apostólica se manifestó en la capacidad que algunos cristianos tenían de identificar la verdad y la mentira cuando alguien decía que estaba anunciando revelaciones que Dios le había dado. Porque recuerden, en esa época sí recibían revelación directa de Dios de manera independiente de la Escritura. También vemos este don en la actualidad. Esta sería otra manifestación y esta está vigente para nuestro día, creemos, en la capacidad de distinguir. Perdón, cometí un error aquí, hermanos. Hay que poner atención a las notas. Repito. El don de discernimiento de espíritus se manifestó de dos maneras. En primer lugar, en la época apostólica se manifestó en la capacidad que algunos cristianos tenían de identificar la verdad y la mentira cuando alguien decía que estaba anunciando revelaciones que Dios le había dado. Y también vemos este don en esa época en la capacidad de distinguir entre la actividad de un ángel y la de un demonio. Pablo así lo mostró, por ejemplo, en Hechos 16 al 18, cuando le mandó a un demonio salir de una muchacha, ¿recuerdan? Pero esta manifestación que acabamos de explicar del don de discernimiento de espíritus, creemos que terminó junto con la época apostólica, porque ahora tenemos la escritura completa. En la actualidad, esta será la segunda manifestación del don de discernimiento de espíritus. Creemos que este don se manifiesta en la capacidad que ciertos cristianos tienen una mayor sensibilidad, vamos a decirlo así, una mayor capacidad de identificar el error doctrinal al comparar toda la enseñanza que reciben con la Biblia. Y probablemente lo has visto, personas que te dicen esto está mal y tú dices, ay, no estoy seguro. Y quizás por que tienen esta capacidad que Dios les ha dado, tienen una mayor facultad, vamos a decirlo así, a la luz de la palabra de Dios, de decirte, no, eso está mal, y te expliquen con la palabra y dicen, ah, mira, no lo había visto, tienes razón. Y escucha, tengamos o no ese don, Dios nos manda a todos examinar lo que se nos enseña a la luz de la Escritura. Esto lo estudiamos hace poco con nuestro pastor Héctor Romo, allí en 1 Tesalonicenses 5, versículos 20 y 21, donde nos dice, no menosprecies las profecías. Esto es, no tengas en poco, no tomes a la ligera la proclamación de la palabra de Dios, aplicando eso a nuestra época, esta manifestación del don de profecía de predicar la palabra. Y concluye 1 Tesalonicenses 5:21, examinadlo todo, retened lo bueno. La idea es que tenemos que ser como los de Berea en Hechos 17:11. Estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica,
pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando, quiere decir, estudiando cuidadosamente, analizando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Esto es vital. Esto es vital. Necesitamos evaluar todo a la luz del filtro de una interpretación correcta de la Escritura para identificar enseñanzas correctas de la Biblia o enseñanzas incorrectas. Lo que es correcto lo retenemos, lo que es incorrecto, Primera de Tesalonicenses 5:22 dice, nos abstenemos de eso. Identificamos lo que es verdad a la luz de la Biblia, nos aferramos a ello, identificamos lo que está mal y nos alejamos de eso. Observen el versículo 10. Otro don. A otro, diversos géneros, o se puede traducir clases o tipos, de lenguas. Esto se refiere a idiomas. A la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido, como lo vemos en Hechos 2, 4 al 11. Pueden repasar el estudio de nuestro pastor Ernesto González, que dio hace 8 días de las lenguas bajo la serie de estudios de los distintivos doctrinales, o también los sermones de Hechos capítulo 2, cuando estudiamos Hechos. Pero esta palabra lengua, de nuevo, si quieres profundizar en esto, pero para efectos de nuestra exposición en este momento, escucha. La palabra lenguas aquí en 1 Corintios 12:10 traduce la palabra griega gloson. Y de nuevo, gloson significa idiomas. Así lo vemos en Hechos 2, 4 al 11. Por ejemplo, nos dice ahí en Hechos 2, 4, escucha, Hechos 2, 4, fueron todos llenos del Espíritu Santo allá en Pentecostés y comenzaron a hablar en otras lenguas, glosais, misma palabra de raíz, idiomas, según el Espíritu les daba que hablasen. Sabemos que eran idiomas, sabemos que no era algún tipo de balbuceo incoherente, porque escuchen lo que dice ahí en Hechos 2, versículo 8, dice, ¿cómo pues, refiriéndose a los que comenzaron a hablar en otros idiomas, de Hechos 2, 4, dijeron en Hechos 2, 8, los que oían a estos que estaban hablando en otros idiomas, dijeron en Hechos 2, 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en nuestro idioma en la que hemos nacido? ¿Cómo sabemos que son idiomas? Versículo 9, Hechos 2, 9. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas, en nuestras glosais, idiomas, las maravillas de Dios. Entonces, este es un idioma. Y continúa el versículo 10, otro don. Ya explicamos de nuevo que este don estuvo vigente solo en la época apostólica. Esta es nuestra convicción, ya lo explicamos. Y recuerden algo, el don de idioma, repetimos esto, se refiere a la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido. No es que vas a Quick Learning y aprendes inglés rápido y se te da en 3 meses y dices, tengo el don de idiomas. No. Este es un don que estuvo vigente solo en la época apostólica y era la capacidad de hablar un idioma sin haberlo aprendido. Y este va de la mano con el que sigue. Observa de nuevo 1 Corintios 12:10. Y a otro, interpretación, germeneía en el griego. De ahí obtenemos la palabra hermenéutica. Germeneía significa la capacidad de traducir. Observen que, versículo 10. Y a otro, interpretación de lenguas, de idiomas. Esto se refiere a la capacidad sobrenatural, escucha de nuevo, de traducir un idioma sin haberlo estudiado. No es que te metiste ahí a Centro Internacional de Idiomas y sacaste tu licenciatura de intérprete traductor. No. Ese no es el don del que habla 1 Corintios 12:10. Esta fue la capacidad sobrenatural de traducir un idioma sin haberlo estudiado. Y de nuevo, como ya lo explicamos, por ser dones milagrosos, creemos que estos dones de lenguas, de idiomas y de interpretación de lenguas o interpretación de idiomas, creemos que también fueron temporales y ya no están vigentes el día de hoy. Ahora, observe el versículo 11. Y aquí vemos un resumen de lo que acabamos de ver en los versículos 4 al 10. Dice aquí, 1 Corintios 12:11. Pero todas estas cosas, ¿a qué se refiere esa frase, todas estas cosas? Todos estos dones espirituales que acabamos de ver en los versículos 8 al 10. Todas estas cosas, versículo 11, las hace uno
y el mismo Espíritu. Y observen que aquí en el versículo 11, el Espíritu Santo no solo produce estas capacidades, sino que también decide a quién le reparte cada don. Versículo 11 al final lo dice, véanlo de nuevo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, y escucha, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Esta es una afirmación potente de la soberanía del Espíritu Santo al repartir los dones. Él decide de manera unilateral a qué cristiano le reparte qué don. Es como el nuevo nacimiento. El Espíritu Santo hace nacer de nuevo a quien Él quiere, como dice Juan 3:8. Y así es en los dones espirituales. El Espíritu Santo reparte los dones como Él quiere. Y observen en este pasaje el énfasis tan fuerte en el Espíritu Santo. Versículo 7. La manifestación del Espíritu. Versículo 8. Por el Espíritu. Versículo 8 al final. Según el mismo Espíritu. Versículo 9. Por el mismo Espíritu. Y versículo 9 al final. Por el mismo Espíritu. Y versículo 11 al final. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. En resumen, este pasaje enseña dos verdades vitales del Espíritu Santo. Número 1. El Espíritu Santo es el único que te capacita para servir. El Espíritu Santo es el único que te capacita para servir. Y número 2, el Espíritu Santo también es el único que decide qué capacidad te da para servir. Esto implica que no debes sentirte inferior por el don que el Espíritu Santo te ha dado. Y tampoco debes sentirte superior por el don que el Espíritu Santo te ha dado. Solo Él decide qué capacidad te ha dado para servir a su iglesia. Por ejemplo, tú puedes tomar cursos o estudios de administración para la iglesia, pero si el Espíritu Santo no te ha capacitado en esta área, no vas a poder servir administrando en alguna área de la iglesia. Tú puedes tomar cursos de teología para poder predicar la palabra de Dios o para enseñar, pero si el Espíritu Santo no te ha dado el don de enseñanza o de profecía en el sentido de predicar, no vas a poder predicar, aunque tengas un doctorado en teología. Ahora, hay dos dones más que Pablo no mencionó aquí en 1 Corintios 12, pero sí los mencionó en Efesios 4, 11 y 12. Uno de esos dones es el don de evangelista, y es otro don permanente. Consiste en predicar y explicar el Evangelio a los incrédulos, establecer iglesias, por ejemplo. Otro don que vemos ahí en Efesios 4, 11, que no mencionó Pablo en 1 Corintios 12, y recuerda, el don de evangelista es permanente, está vigente en nuestro día. También tenemos el don de pastor maestro. En Reina Valera dice Efesios 4:11, pastores y maestros, pero en el griego creemos que se traduce mejor pastores maestros, y se refiere a la capacidad que Dios da a un hombre de cuidar la iglesia al alimentarla con la palabra de Dios, quiere decir, al enseñarle la palabra de Dios, al ser un ejemplo de la enseñanza que da, al ayudar a la iglesia a entender, aplicar la palabra de Dios, a cuidar de esa iglesia, consolando, alentando, orando por ella. También en Romanos 12 encontramos dos dones más que Pablo no menciona en 1 Corintios 12. Los mencionamos rápidamente porque se nos está acabando ya el tiempo. En 1 Corintios 12, Pablo no mencionó dos dones que sí mencionó en Romanos 12. Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación. Estudiamos esto a fondo cuando estuvimos en nuestro estudio de Romanos. Pero el don de exhortación se refiere a la capacidad de animar a otros cristianos a ser obedientes a Dios. Y de nuevo, estos dones ya lo dijimos, evangelista, pastor, maestro, de Efesios 4:11. Y aquí en Romanos 12:8, el de exhortación y el que viene de el don de dar o el que reparte, también son dones permanentes. Son dones que están vigentes en la actualidad. ¿Qué es el don de exhortación? La capacidad de animar a otros cristianos a ser obedientes a Dios. Puede ser confrontando el pecado, consolando, animando. Cuando un cristiano sufre o se desanima, también ahí en Romanos 12:8 dice el que reparte con liberalidad.
Esta es la capacidad que Dios da a ciertos hermanos de dar, tengan o no mucho dinero. Simplemente Dios les da esa capacidad sobresaliente de querer ayudar a otros con lo que Dios les da. Y terminemos rápidamente, hermanos, con una pregunta. ¿Cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? ¿Cómo saber qué don espiritual te ha dado Dios como cristiano para servir a la iglesia? Dos maneras. O cumple con dos requisitos. Número uno, sé obediente a las Escrituras. Sé obediente a las Escrituras. Romanos 12:12. Ahí en contexto habla de los dones espirituales y apunta que debes ser obediente. Y número dos, sirve donde tengas deseo. 1 Corintios 12 lo vemos aquí de manera implícita. El Espíritu te va a guiar ahí a través de los deseos, conforme eres controlado por Él, porque eres obediente a Él. Entonces, ¿cómo sabes qué don espiritual te ha dado Dios? Número uno, sé obediente a la palabra de Dios. Y número dos, sirve donde tengas deseo. Y conforme sirves, vas a saber si Dios te ha dotado en esa área, porque vas a edificar a la iglesia, vas a ayudar a la iglesia a ser más obediente a la palabra de Dios a través de lo que estás haciendo, y lo vas a disfrutar. Vamos a orar. Terminamos y la semana próxima continuamos, si el Señor quiere, en este pasaje hermoso. 1 Corintios 12, continuaremos con el versículo 12 hasta el final del capítulo 12, viendo cómo todos somos parte del cuerpo de Cristo. Hermosa verdad que estudiaremos la próxima semana, si Dios quiere. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, por este texto hermoso, tan útil. Oramos que tu Espíritu nos ayude a entender esta verdad, y para aquellos hermanos que todavía no han identificado el don espiritual que les has dado, que estas verdades les ayuden a identificarlo conforme ellos son obedientes a ti y buscan servir, que les dé sabiduría y que puedan ver que donde los has dotado, ellos lo van a disfrutar, ayudando a otros a ser obedientes a ti conforme a la capacidad o a través de la capacidad que les has dado. Gracias, Señor, por este día hermoso de adoración, de estudios. Concédenos regresar el próximo domingo para seguir adorándote juntos, proclamando tu verdad, aprendiendo tu verdad en Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Un abrazo afectuoso para todos.